Bienvenidas a todos a este cibercafé organizado en el marco de la red Deporte como herramienta de inclusión social. Les quiero contar para que van a ver que los vamos a silenciar nosotros a todos, fundamentalmente para poder optimizar. Está silenciada, Silvina. Estás vos silenciada. Ahora me escuchan. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Darles la bienvenida a este cibercafé de aprendizaje, el deporte como herramienta de inclusión social. Quería fundamentalmente comentarles, antes de que empecemos con cada una de las ponencias, que en breve van a ver que los vamos a silenciar a todos, porque es la mejor manera que tenemos para optimizar el uso de la plataforma. La mayoría de ustedes ya deben haber participado en estas reuniones virtuales y para evitar acoples o que no podamos escucharnos, vamos a estar todos silenciados, excepto los ponentes cuando realicen su exposición. Les pedimos también que presten atención en sus computadoras, porque nos aparecen algunas personas que están compartiendo pantalla, de apagar esa función también. Hay más de 60 participantes de distintas ciudades de Latinoamérica, así que, bueno, más que nada hacer esta referencia. En breve yo les voy a dar la palabra a quienes van a exponer en este cibercafé, y los invitamos a todos ustedes, al resto de las ciudades participantes, a que puedan ir a través del chat planteando sus inquietudes, algunas cuestiones, desafíos que tienen en sus ciudades que quieran presentarle a los expositores, para luego hacer un intercambio una vez que finalicen. Le voy a dar entonces la palabra ahora a la directora de la Delegación para América Latina de la Asociación de Ciudades Educadoras, Laura Alfonso. La gran mayoría de ustedes seguramente la conocen, así que bienvenida, Lauri. Hola, buenas tardes a todos. Espero que no se corte, que se escuche bien. Pero bueno, estas son las situaciones en distancia. Bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo tanto a Adrián, a Francisco, a Marcos, que son los oradores, por prestarse a esta conversación, a este café. Agradecer muchísimo a todos y cada uno de los que están participando, y agradecer mucho al equipo de la delegación, que siempre está pensando acciones nuevas en este marco tan difícil como es el que nos encuentra en este momento la pandemia, y generar distinto tipo de acciones para mantenernos entre las ciudades conectadas, para poder intercambiar experiencias, para poder actividad y para, en caso, analizar el tema del deporte. Se te corta. Me gustaría mucho contarles también. Perdón, no sé si No, si hubo Laura. algún problema con la conexión, perdón, si es así, alguno que me haga señas. Bueno, simplemente decirles que las redes temáticas son un espacio. No te podemos escuchar ahí, Laura.
Bueno, estas son las cosas que charlábamos antes que nos podía llegar a pasar cuando hacemos estos ciberespacios a los cuales nos estamos acostumbrando. Ahí estás, Lau. Sí, acá estoy nuevamente. No sé si me escuchan. Pido disculpas. Nada más Creo que se ha cortado otra vez la conexión. Se ha cortado otra vez. Bueno, un poco contarles esto que venía comentándoles Laura. Nosotros en el marco de las 3 redes temáticas que tenemos en la Delegación para América Latina, una es la de deporte como herramienta de inclusión social, y consideramos con cada una de las ciudades que trabajan así, que era un tema sumamente relevante para tratar en esta situación que estamos viviendo todos, en donde las distintas ciudades estamos atravesando esta pandemia con distintas acciones y con distintas iniciativas. Por eso convocamos estos 3 ponentes para que de alguna manera presenten cuáles son sus iniciativas, sus desafíos que tienen frente a cómo volver a retomar las actividades deportivas, las actividades recreativas, y a través de, bueno, su experiencia después continuar trabajando en el marco de la red en la temática. Como les comentara al inicio, quienes van a exponer en este cibercafé es Adrián Giglione, que es secretario de Deporte y Turismo en la Municipalidad de Rosario, Francisco Javier Zambrano, que es el director del Instituto Municipal de Cultura Cultura Física y Deporte de la ciudad de Morelia, México, y Marcos Gustavo Carazo, que es el intendente de la ciudad de General Cabrera de la provincia de Córdoba, Argentina, y bueno, Adrián es de Rosario de Argentina. Había omitido el país. Así que bueno, le doy entonces la palabra a Adrián para que bueno, nos cuente un poco cuáles son estos desafíos que tenemos por delante. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hay mucha gente que conozco, pero mucha gente que es de afuera y de otras ciudades, así que primero una pequeña reseña de lo que es Rosario en torno al deporte y a la actividad física, después una breve descripción de lo que siempre, de lo que tiene Rosario y siempre hizo, y después un panorama de lo que nosotros pensamos del deporte y la actividad física post pandemia, ¿no? Bueno, Rosario es una ciudad que está pegada al río, tiene 15 kilómetros de ida y 15 kilómetros de vuelta con una costanera donde ahí subyacen casi todos los parques de la ciudad o gran parte de los parques de la ciudad, así que es un hermoso lugar para hacer actividad física y deporte, donde realmente nos da un respiro a la visión y al alma, ¿no? En cuanto de poder estar en uno de los ríos más anchos de lo que es Latinoamérica. Eso da una muy buena impresión y una muy buena sensación de hacer la actividad física ahí. También contarles que Rosario es la ciudad de Argentina con más metros cuadrados de espacio público verde por habitante, tiene 12 metros cuadrados de espacio público por habitante, tiene más de 360 clubes. Acá los clubes son instituciones deportivas democráticas, que tienen elecciones cada 2 años y van formando nuevos dirigentes, y realmente son un ejemplo porque han pasado la época de la dictadura y lo único que tenían elecciones eran los clubes y se mantuvieron así y pasaron todas esas épocas difíciles que pasó la Argentina. También tenemos dentro de la ciudad 87 asociaciones y federaciones, que son las que rigen el deporte federado dentro de la ciudad.
casi toda la práctica deportiva de la Argentina tiene representación en una asociación o en una federación en la ciudad de Rosario. Eso también hace muy fuerte a la ciudad porque va formando dirigentes que después trascienden a nivel nacional y participan de las distintas asociaciones nacionales o confederaciones nacionales que participan en el Comité Olímpico. También tenemos 16 polideportivos municipales, o sea, 16 espacios polideportivos donde la gente de los barrios que no pueden acceder a un club pueden ir gratuitamente a los polideportivos a hacer actividad física o deporte. 9 de ellos tienen piletas que durante todo el verano están abiertas, por la mañana para la práctica de la natación y las colonias de vacaciones para los más chicos, y por la tarde para una parte recreativa y que puedan disfrutar del agua y de un espacio verde aquella gente que no puede acceder a un club privado o puede pagar la cuota de un club social. Eso en resumidas cuentas en cuanto a la infraestructura y una pequeña mirada de la ciudad de Rosario en cuanto a su actividad deportiva. Tenemos más de 80.000 deportistas federados y debemos tener unos 200.000 personas que tenemos censadas que hacen actividad física diariamente en forma individual, ya sea en gimnasios, parques, salir a correr, grupos de running, distintas actividades que no están dentro de lo que es la línea federada de los deportes. La ciudad de Rosario ve el deporte como un eje transversal de la ciudad, como una herramienta de inclusión social donde nosotros podemos llegarle a todos los niños y demostrarle que hay una autosuperación y demostrarle que se puede trascender y escalar distintos niveles a través del deporte, y eso es una forma de mostrar autosuperación. Lo vemos también como un espacio de participación ciudadana. Como le decíamos antes, hay 360 clubes y 87 asociaciones que cada 2 años por estatuto tienen que dar a elecciones, y eso favorece la formación de nuevos dirigentes que quieren estar a cargo del deporte o de las instituciones deportivas de la ciudad de Rosario. Eso genera continuamente un ambiente democrático que creemos que es muy saludable para la salud, para la salud de la ciudad, digamos, para la salud democrática, pero aparte que de formar dirigentes deportivos, va formando dirigentes que después van cambiando la vida de los distintos barrios de la ciudad de Rosario, porque van participando no solo en lo deportivo, sino de las decisiones que se toman a nivel gubernamental. También lo vemos como un agente de salud. Nosotros trabajamos mucho con la Secretaría de Salud, tomando al deporte como un agente de prevención para la salud. Sabemos que aquella gente que se acerca al deporte se aleja de los efectores de salud, y eso es no solo prevenir, sino que ahorrar en lo que sería el sistema de salud, y aparte de que aquel que lo use sea que el que realmente lo necesita, y que no vaya toda esta gente que está haciendo deporte porque está haciendo una prevención. Al hacer actividad física uno está mucho más sano y no necesita ir a los efectores de salud. Entonces ahí creo que es una ecuación que nos cierra a todos. Es una formadora de hábitos ciudadanos. El deporte es un formador de hábitos ciudadanos. Nosotros vemos una gran oportunidad de que la gente que practica el deporte en la ciudad de Rosario terminan siendo mejores ciudadanos o comprende lo que es ser un buen ciudadano, donde cuida la ciudad, donde participa de la ciudad, donde genera cosas para el otro, porque el deporte en esencia es eso, ¿no? Es el trabajo en equipo, es la solidaridad, es el compañerismo, y cuando nosotros tenemos esos valores formamos mejores ciudadanos. También lo vemos como un ámbito educativo. Hoy el deporte, la mamá o el papá de cualquier niño, hoy aparte de elegir la escuela, elige la actividad física o el deporte que va a hacer el chico y la institución en que lo va a practicar, y a partir de ahí se genera un espacio educativo a veces hasta más rico que en la escuela, porque el niño va con mucha más predisposición y mucho más ganas al club y aprende hábitos que en la escuela son mucho más difíciles de enseñar y los adquiere mucho más rápido.
El municipio, aparte de todo, de ser el eje transversal de la ciudad, brinda espacios para la práctica deportiva y para la actividad física a todas las franjas etarias, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos y a los adultos y a las adultas también, y a los adultos mayores, ¿no? Esto nosotros brindamos, más, aparte de los 16 polideportivos, estamos en 80 espacios distribuidos por toda la ciudad, donde damos actividad física y deporte, haciendo convenios con los distintos clubes, vecinales, espacios públicos, playones deportivos, distribuido en toda la ciudad para que cualquier vecino tenga acceso a la práctica deportiva o a la actividad física. Obviamente que para los más chicos tenemos la actividad deportiva, pero después cuando están en vacaciones escolares, tenemos más de 33 colonias de vacaciones, escuelas de natación, y un montón de actividades recreativas que la damos cuando no está el periodo escolar. Actividades para adultos y adultas, donde tienen desde clases de natación, clases deportivas o de actividad física. Y muy importante, nosotros tomamos como eje o como franjas primordiales los niños, las niñas y los adultos mayores. Hay un programa especial para los adultos mayores donde van 3 veces por semana, 3 horas a los distintos lugares, no solo a hacer práctica deportiva, sino también prácticas culturales y de aprendizaje, y donde realmente se genera un espacio de convivencia y de placer muy grande para todos nuestros adultos mayores. Eso resumiendo, y por el poco tiempo que tenemos, ya pasaron más de 8 minutos, lo que es la ciudad de Rosario en cuanto a lo deportivo. Podría costar 1 hora contándole cuáles son todos nuestros proyectos, pero no vamos a poder. Post pandemia pensamos un deporte distinto, un deporte más cercano al vecino, para que no se tenga que trasladar tanto, privilegiando la actividad al aire libre, optimizando la cantidad de participantes sin generar aglomeramientos, por eso el tema del deporte al aire libre, generando nuevos hábitos de conducta social, donde nosotros tenemos que, saliendo de la pandemia, va a ser cuando más flujo de gente va a haber en la ciudad, y ahí es donde más tenemos que reforzar los hábitos de higiene y el respeto a los protocolos de las actividades mientras estemos conviviendo con el virus. Uno de los proyectos importantes que queremos impulsar reimpulsar en la ciudad, con esto que les decía recién del espacio al aire libre, de la ocupación de los espacios públicos, es un proyecto que a nosotros nos ha dado muchos resultados, que es calle recreativa. Nosotros cerramos 28 kilómetros de la ciudad para que no anden los autos, no haya tránsito vehicular, y que la gente pueda andar por la calle en bicicleta, corriendo, en patineta, en roller, disfrutando el espacio verde y haciendo actividad física. Eso creemos que lo tenemos que reimpulsar, tenemos que generar nuevas rutas que acerquen. Este proyecto lo tenemos en el macrocentro de la ciudad, la tenemos que ampliar y que llegue a conectarse con los distintos barrios de la ciudad, para que todos puedan, haciendo actividad física, moverse y tener conectividad desde los barrios al centro y del centro a los barrios. Crear circuitos similares, esto es solamente los domingos, pero crear circuitos en los distintos barrios, obviamente más acotados en kilómetros, pero para que estén 2 o 3 veces por semana, por la tarde, o los sábados también por la tarde, para generar ese espacio de participación deportiva en el espacio libre y apropiándose el espacio público. Este espacio público nos lo tenemos que apropiar a través de la actividad deportiva y de la actividad física, generando espacios deportivos sistemáticos, o sea, generando una propuesta sistemática que se mantenga en el tiempo, por eso también la idea de darlo en la semana, promoviendo la actividad física como agente de salud, generando algunas células donde la gente se pueda tomar la presión, donde le hagamos los electrocardiogramas,
y generando esta cuestión de aquel que hace deporte y practica genera mucha menos posibilidades de que se enferme. Yo creo que tenemos que aprovechar este tema de la pandemia para que la gente se apropie mucho más de la actividad física y del deporte. Y obviamente brindando, como en todas las ciudades grandes, un espacio seguro para que aquella gente que vaya lo haga sin ningún tipo de problema. Otro punto fundamental que creemos que es, después post pandemias tenemos que generar es el apoyo, el seguimiento y la capacitación a clubes. El 70% de la actividad deportiva de la ciudad la generan los clubes en una forma autosustentable y que no le genera gasto al Estado. Esto es muy importante. Se mantienen con su cuota societaria, generando primero en conjunto con ellos los protocolos para la vuelta al deporte, difundiendo a través de campañas los hábitos de higiene y los respetos esenciales para una nueva normalidad, y capacitando a la dirigencia deportiva para proveerla de más herramientas para salir de esta crisis. ¿Qué mejor que el deporte para poder demostrar que de esta crisis salimos entre todos juntos y trabajando en equipo? Así que esto, en resumido, cuenta en estos 13 minutos que ha durado la exposición, es lo que está haciendo en lineamientos generales en la ciudad de Rosario en este traslado de aquella antigua normalidad a esta nueva normalidad y salida de la pandemia. Así que muchas gracias por participar y le dejo la palabra a los otros expositores. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Todos sabemos la trayectoria y la importancia que le da Rosario al deporte. Remarcar que tanto lo vienen haciendo desde siempre, pero más lo que vos dijiste ahora con esta situación de pandemia, la importancia de devolverle los espacios públicos a los ciudadanos y a las ciudadanas, reforzar la importancia que tiene el deporte en cuanto a las cuestiones de salud y de alguna manera tomar como desafío que esta nueva normalidad que de alguna manera estamos buscando todos, refuercen estos hábitos, estos valores que brinda el deporte, ¿no? Como bien decías vos, el deporte es formador de niños, de niñas, de jóvenes, adultos, adultas, mayores, y bueno, es una herramienta educadora que nos va de alguna manera a transformar cuando salgamos de la pandemia. Muchísimas gracias y le doy la palabra entonces a Francisco Zambrano de la ciudad de Morelia. Él es, para quienes ingresaron más tarde, es el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de dicha ciudad. Te escuchamos, Francisco. Francisco, no te escuchamos. El micrófono está apagado. Ok, ahora sí ya me escuchan. ¿Ya me escuchan? Perfecto, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, les decía que es un gusto aquí escuchar ahorita al secretario de Deporte de Rosario, porque encontramos grandes coincidencias a pasar de la distancia. Tenemos muchas coincidencias en lo que estamos realizando. Bueno, hay quizá a lo mejor algunos nombres que los estamos cambiando, pero escuchamos que tenemos ciclovías, que aquí le llamamos, y que también tenemos esa situación de rescate de los espacios públicos, que les llamamos como vamos a utilizar esos espacios que están en las comunidades, en las colonias, y cómo los vamos a rescatar, que es parte de las coincidencias, entre muchas otras cosas que comentaron ahorita en la primera plática. No sé si me pudieran poner la primera diapositiva, Ana. Bien, bueno, les comento que Morelia es una ciudad colonial que cuenta alrededor de más o menos unos 500 años de que fue fundada, y bueno, trae una historia también cultural desde antes de la conquista de los españoles, y bueno, ahorita uno de sus grandes atractivos pues, es su arquitectura.
Tenemos dos grandes monumentos, que es el acueducto que estaba en la primera diapositiva, y nuestra catedral, que son símbolos e íconos aquí de la ciudad, y de otra escultura que es un poquito más del origen indígena, que son unas tarascas que, bueno, son tres mujeres indígenas sosteniendo una batea con fruta, que son símbolos de la ciudad. Somos una ciudad relativamente pequeña. En el último censo de hace 10 años éramos 784, 766 habitantes. En la actualidad consideramos que estamos alrededor del 1.100.000, 1.200.000 de habitantes. Somos una ciudad muy, muy pequeña, relacionada, comparada con el Distrito Federal, que es la capital de la República Mexicana, Jalisco y Monterrey, que son las ciudades más grandes. Sin embargo, en esta ciudad, bueno, tenemos una tradición de fomentar la actividad física, tanto el deporte de competencia como la actividad física para la salud. Y bueno, yo les quiero compartir por la cantidad de tiempo un proyecto que estamos llevando a cabo y que, bueno, está dirigido sobre todo para las tenencias y las comunidades de las zonas rurales y las colonias marginadas. Ese es un proyecto que es el que les voy a platicar. La siguiente, que nosotros le estamos llamando escuelas de iniciación deportiva. Ana, la siguiente diapositiva. Sí, que son las escuelas deportivas municipales. Estas escuelas, bueno, fueron concebidas en la actual administración, más bien están dirigidas a aquellas comunidades donde el deporte no llega o no tiene el impacto que nosotros queremos que se tenga. El municipio tiene está en una ubicación bastante extensa y tenemos comunidades que podemos llegar hasta en 1 hora para poder realizar esa actividad física, y son comunidades muy pequeñas, pero que están en esa zona. Hay 2 o 3 comunidades, nosotros las concentramos y ahí pusimos una escuela de iniciación deportiva, que bueno, la idea es que esas escuelas ahí se implanten y queden establecidas de manera autogestiva por la misma comunidad. La que sigue, que sería el objetivo, la siguiente diapositiva. Y bueno, nosotros estamos con esto pues queriendo consolidar un modelo de cultura física e impulsar la actividad física y el deporte, sobre todo en aquellas poblaciones, nosotros llamamos vulnerables, que ya bueno, hablábamos que son las comunidades rurales y las colonias con cierto grado de marginación. La que sigue. Bien, ¿cómo clasificamos o cuántos tipos de escuelas ponemos? Nosotros partimos de que hay 4 tipos de escuelas. Una que es escuela deportiva en tu comunidad, que es donde la comunidad se hace cargo. Nosotros apoyamos con algunas cosas, pero ellos se hacen cargo de la escuela. Luego son las escuelas en tu colonia, que estas están dirigidas en las colonias de alta marginación. Deporte en tu escuela, este tipo de escuela es donde nosotros ingresamos a la escuela, y a partir de la escuela, en contraturno, utilizamos los espacios de infraestructura de la escuela y ahí ponemos un centro de actividad deportiva. Le llamamos actividad deportiva, pero puede ser cualquier actividad física. Le pusimos esta parte como una forma de atraer a los jóvenes. Me cabe señalar que, bueno, este programa los tenemos dirigido a niños de 7 a 18 años, jóvenes de 18 años, que abarcamos lo que acá le decimos educación básica, que es educación primaria, secundaria y bachillerato, o preparatoria, no sé cómo lo tengan ustedes por allá. Y las escuelas convenidas, que tienen que ver un poquito con los clubes, con las organizaciones sociales que quieren fomentar la actividad física, y logramos un convenio, un acuerdo, para juntos poder establecer un tipo de estas escuelas. Y bueno, ¿qué características tienen? Son permanentes, con una frecuencia de 3 veces por semana, atienden a las necesidades e intereses de la comunidad. No es que nosotros les digamos, va a haber una escuela de fútbol, va a haber una escuela de básquet, es la actividad que la comunidad decide, y que bueno, también cuenta con alguna infraestructura, algún espacio para llevar a cabo esa actividad. Se ubican en las instalaciones o en los espacios de la comunidad. Tenemos escuelas de fútbol donde no hay campo de fútbol, hay un terreno que adecuamos, y junto con la comunidad pues lo vamos a ir rehabilitando, o lo vamos a ir construyendo para que ahí se lleve la práctica de la actividad física deportiva que ellos hayan decidido. Lo que aquí nos interesa más es que la comunidad sea corresponsable
de cada uno de esos espacios. Nosotros, de entrada, la siguiente, bueno, y otra característica es que son gratuitas. Nosotros, el Instituto del Deporte se hace cargo de enviar el instructor, o el entrenador, o el maestro, y también aporta lo que es el material deportivo, el material didáctico, para poner esas escuelas. Todo lo demás de los espacios, y eso es una responsabilidad con la comunidad, que es algo que queremos resaltar, porque bueno, no es que nosotros vayamos y pongamos la escuela al 100%, sino tenemos que tener esa corresponsabilidad. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ir revisando cuáles son los compromisos que tenemos tanto el instituto como la comunidad, que un poquito ya los estábamos ahorita platicando, que viene siendo, bueno, nosotros de entrada tenemos que generar las condiciones para la implementación, asignar un instructor con material didáctico para la disciplina correspondiente, implementar acciones de seguimiento y mejora continua, vincularse con otras dependencias. Es importante que, bueno, como ya hemos estado comentando, no solamente es hacer la actividad física, sino también enlazarnos con otras dependencias que nos permitan ofrecer un desarrollo integral de nuestros alumnos o de nuestros deportistas, ya sea a través de... estamos atacando mucho sobre las cuestiones de adicciones, que tenemos que un índice muy alto de adicciones en las comunidades. Entonces, nosotros a través de los institutos que se dedican a eso, bueno, van y damos pláticas o establecemos una estrategia. Pero también una característica que tenemos mucho aquí en México son los índices de obesidad. Nosotros aquí en México ocupamos uno de los principales, somos de los que vamos a la cabeza con este alto índice, y para esto acompañamos también del sector salud, que hace todo un planteamiento, y les damos pláticas sobre nutrición y alimentación. Y bueno, la comunidad, pues, ella se debe encargar de proveer y fomentar la asistencia y la práctica de las actividades en las escuelas, contribuir en la conservación y rehabilitación de las instalaciones deportivas, vincularse con la institución que nosotros llamamos FIDE para la atención de las problemáticas derivadas de las actividades y vigilar el buen funcionamiento de las escuelas. Aquí es importante que los dos estemos siempre en constante comunicación, en constante acercamiento para poder desarrollar este tipo de escuelas. ¿Cómo las vamos a ir? La siguiente, por favor. ¿Cómo es el proceso de implementación que nosotros vamos a manejar? Nosotros estamos manejando tres momentos. La que sigue, que son, bueno, más bien 3 etapas para la implementación. La primera, que son las escuelas en formación. Bueno, nosotros nos vamos acercando y empezamos a construir esas escuelas. Ahorita les digo las características. Después serían las escuelas en consolidación, cuando ya tienen cierta madurez, que ya están en ese proceso de crecimiento más constante, y las etapas consolidadas, que son las que ya están establecidas y que podemos decir que ya se las podemos dejar a que la comunidad se haga cargo completamente de esa escuela. En la primera etapa, que es donde tenemos la mayoría de las escuelas, la siguiente tiene las siguientes características. La de los circulitos, la siguiente diapositiva, una antes. Si en la primera etapa nosotros pues vamos y concertamos con quién, con las autoridades, con la comunidad. A veces no es necesariamente que sea con la comunidad. La siguiente diapositiva, la de los circulitos, no necesariamente tiene que ser con la autoridad. Puede ser un líder natural, una persona que le guste el deporte, y que a partir de ello podamos nosotros conformar este grupo. Hacemos una reunión con los padres de familia para invitarlos y explicarles, y una vez que ya se concerta y que decidimos poner ahí una escuela, hacemos una evaluación motora diagnóstica y una encuesta sobre hábitos de alimentación, y una vez que se hace esto, pues ya iniciamos la inscripción y el inicio con la actividad que ahí se haya definido. La siguiente diapositiva. Y bueno, las características de esta etapa es que cada escuela debe contar con un número de 25 alumnos. Se tiene que hacer elaborar un plan de trabajo que contemple las actividades complementarias, que son las que nos van a ayudar
de diferentes dependencias, lograron un 70% de asistencia promedio, o sea, ya tenemos los 25 alumnos, pero que estén los alumnos constantemente, bueno, son indicadores que estamos poniendo para decir que estamos en esta etapa, cumplir con el 80% de los objetivos, contar con un consejo de padres de familia que son los que nos van a ayudar y con los que nos vamos a estar comunicando y operar durante 3 meses con estas características. Una vez que ya tenemos esos 3 meses que logramos esas características, podemos pasar a la siguiente etapa. La siguiente diapositiva. Sí, ya cuando nosotros ya logramos esta consolidación, bueno, estamos no, la que sigue, la siguiente diapositiva para no repetir. No, la anterior. Sí, aquí las actividades transversales, como ya les decía, pues son la intervención por parte del Centro de Integración Juvenil, que ellos se encargan de todas las cuestiones de adicciones y todos esos planteamientos. Los programas de atención por parte de la Comisión de Seguridad. Aquí, bueno, una característica que no nos da mucho orgullo, pero que tenemos que estar atendiendo, son las cuestiones de seguridad y que, bueno, también a partir de las escuelas estamos haciendo planteamientos de cómo mejorar la seguridad en estos espacios que estamos interviniendo, la orientación de asesoría nutricional y, bueno, independientemente de la actividad, estamos usando el atletismo como un deporte transversal. En todas las actividades, bueno, estamos haciendo ese planteamiento. De esta manera, bueno, tenemos ahorita un total de 125 escuelas ya establecidas. Ese proyecto lo iniciamos en septiembre del año pasado y bueno, estamos desarrollándolo. Ahorita tenemos una meta para este segundo semestre de llegar a 500 escuelas bajo este modelo y poderlo ir ampliando. Ya atendimos las 14, el municipio tiene 14 tenencias y ya se atendieron las 14 tenencias y ahora nos estamos acercando de la periferia de la ciudad hacia el centro, porque nosotros todas nuestras unidades deportivas o polideportivos, como ustedes le llaman, están en la zona urbana, en zonas, bueno, ya muy específicas. Tenemos 6 unidades deportivas grandes o regulares en la ciudad, pero en las comunidades, bueno, esto nos llega a una cancha, ya sea de básquetbol, de voleibol o conjunta, de fútbol, que es lo que tenemos el planteamiento. Y hasta ahorita hemos dado, la siguiente diapositiva, hemos dado 21,000 sesiones impartidas en las escuelas deportivas y bueno, estamos atendiendo a 733 mujeres y 1,276 hombres solamente en las comunidades que no son de mucha población, además de lo que, bueno, ya tenemos. Cuando nosotros, a partir del 20 de marzo, nosotros nos suspendieron ya todo ese tipo de actividades por la pandemia. Tuvimos que suspender y ahorita ya estamos nosotros replanteando hacia dónde vamos a dirigir esta parte, que es el tema que nos tiene ahorita. Queremos utilizar esta estrategia que ya está de alguna manera establecida, que tenemos ya los monitores, los instructores, las relaciones con la comunidad, cómo vamos nosotros a volver a esta nueva normalidad. Y bueno, ya lo le llamaremos escuelas deportivas, el nombre ya le vamos a llamar actividad física para la salud. Tenemos que orientar los programas y los objetivos porque, bueno, ahora deben de ser tendientes a mejorar la salud de todos estos alumnos. Pero lo más importante que nos está pasando, porque aquí en las unidades que tenemos, establecemos protocolos, establecemos algunos lineamientos, y la gente le cuesta trabajo adecuarse o cumplir con los protocolos establecidos. Queremos seguir haciendo la actividad física como lo hacíamos antes de la pandemia. Y este es un proceso, estamos entrando ahorita en un planteamiento de cómo vamos a volver a educar a las personas en la nueva normalidad. Es algo que tenemos todo un reto aquí en las unidades. Les pongo un ejemplo. En los polideportivos tenemos gimnasios al aire libre y ahorita los tenemos cerrados con cintas de plástico o los tenemos bloqueados y la gente insiste en querer meterse a hacer actividad física, no quiere respetar esa parte de que no puede ingresar. Establecimos en las pistas de atletismo y en las trotapistas de nuestras unidades una distancia mínima de 10 metros por un estudio que hicieron ahí
holandeses y una universidad de Bélgica, que dice que al correr debemos establecer una distancia de 10 metros. Les hicimos un planteamiento, les señalamos las líneas, pero a la gente le cuesta trabajo como que hacer la actividad física en esta nueva normalidad. Quieren seguir corriendo con el amigo, quieren seguir haciendo el grupito. Y bueno, el planteamiento que ahora nosotros estamos aquí realizando es cómo vamos a reeducar, cómo vamos a volver a educar a la gente para esta nueva normalidad, y estamos queriendo utilizar este modelo de las escuelas como desde la juventud, empezar a establecer ya protocolos y lineamientos para la nueva normalidad de la actividad física, porque tiene que ser y debe de ser un elemento fundamental para mejorar la salud y de esta manera pues hacer frente a esta pandemia y a otras enfermedades que, bueno, acá en México sí tenemos un alto índice de morbilidad por diabetes, por hipertensión, que son enfermedades de no transmisión, como les llama la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias por su atención. No, muchísimas gracias a vos, Francisco. La verdad que es una experiencia muy valiosa que tienen ustedes en Morelia. Y bueno, tomo lo último que has dicho, como muchas ciudades latinoamericanas, que hay un desafío de cómo reeducar a la ciudadanía en general para volver a crear estos hábitos, estos valores que genera el deporte en una nueva realidad que vamos a tener que afrontar. Así que tomo, bueno, esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos las ciudades educadoras frente a reeducar en el marco de las actividades e iniciativas deportivas? Antes de darle la palabra a Marcos, recuerden al resto de las ciudades participantes que vía chat pueden ir formulando preguntas para los expositores, así luego se las formulamos directamente a ellos. Marcos, te doy la palabra y te escuchamos. Buenas tardes, ¿me están escuchando bien? Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcos Carazo, yo soy intendente municipal de la ciudad de General Cabrera. General Cabrera está ubicada en el centro del país. Estamos en la ruta nacional 158, internacional 158. Estamos, porque me imagino que hay gente de otras ciudades, de otros países. Estamos a 220 kilómetros de Córdoba, capital, a 330 kilómetros de Rosario. Está Adrián ahí que explicó muy bien lo que están haciendo en el deporte. Y estamos casi a 700 kilómetros de Buenos Aires. General Cabrera es una ciudad agroindustrial muy importante en la zona centro-sur de Córdoba, en donde se destaca fundamentalmente por el cultivo del maní, por la agroindustria, en donde evidentemente bueno, nos ha posicionado y nos ha potenciado en esta zona de Córdoba. Bueno, nosotros somos una ciudad que el último censo, hace 10 años, marcó 11.800 personas. Actualmente en General Cabrera están viviendo 17.000 personas. Somos una ciudad chica, muy chicas en referencia a Rosario, o en relación a Rosario y a Morelia, y muchas que pueden estar escuchando. Pero me parece muy bien que nos dé la oportunidad porque también puede haber ciudades o pueblos más pequeños y es bueno interactuar y conocer qué hacemos ciudades más chicas con el deporte. Para nosotros el deporte es una política de Estado, combinamos mucho lo que es cultura y deporte, es una decisión política que hemos tomado de, a través del deporte, incluir a muchos niños, muchos sectores que muchísimas veces, por la crueldad de la competencia, quedan afuera de las posibilidades de practicar algún deporte. En nuestra ciudad, como en muchas ciudades del interior, generalmente muchas familias, muchos papás ven en el deporte a veces una salvación para los niños, con la consiguiente frustración
cuando generalmente en este tipo de ciudades muy futboleras, el fútbol es el que marca generalmente lo que los niños fundamentalmente, bueno, el grupo de amigos practica. Y quedan afuera un montón de niños que no practican los deportes tradicionales. Desde ese punto de vista, nosotros, por un lado, tuvimos la suerte también, para poner en contexto, que por nuestra dimensión de habitantes hemos tenido deportistas que se han destacado a nivel nacional e internacional. Tuvimos 2 jugadores en la Selección Nacional de Fútbol, tuvimos el año pasado un campeón de cuatri en el Rally Dakar. Bueno, eso va generando que los jóvenes, ¿no es cierto?, como decía antes, se vayan inclinando hacia deportes tradicionales. Nosotros creemos que justamente el deporte debe ser un ámbito donde tengan todas las mismas posibilidades de formación y de crecimiento. Nosotros fundamentalmente priorizamos con escuelas deportivas la formación de los niños, no la competencia o la alta competencia. Desde ese punto de vista, el municipio tiene 14 escuelas municipales que son absolutamente gratuitas, porque hay muchos chicos que en los clubes que tenemos 4 clubes de fútbol, con por supuesto inferiores, mayores, en donde cobran cuotas sociales y evidentemente quedan muchos chicos afuera porque no pueden pagar la cuota. Nosotros tenemos 14 escuelas municipales donde por supuesto son absolutamente gratuitas. ¿Me estás escuchando? Por ejemplo, nosotros como municipio hemos tomado la decisión de fortalecer, de practicar los deportes que no hacen los clubes en la ciudad. Por eso tenemos escuelas deportivas como mini handball, handball, mini voleibol, voleibol, maxi volley, hockey femenino, mini hockey, mami hockey, ajedrez, fútbol femenino, bochas, newcom, patín artístico y karate y kobudo. Bueno, todos estos deportes no se practican en la ciudad, ninguna escuela ni ninguna institución, y las hace el municipio. Vuelvo a reiterar que son absolutamente gratuitas. Y además, como creemos y como la temática es la inclusión, tenemos programas de extensión, por ejemplo, a los jardines de infantes que no tienen clases de profesorado de educación física. También trabajamos mucho con lo que son grupos de discapacidad denominados Nuevas Esperanzas. También trabajamos en la guardería municipal con profes de educación física, también en el hogar de Dios con los adultos mayores, también con operarios de talleres protegidos, que son personas que tienen discapacidad, también hacemos deporte, y también tenemos programas de extensión hacia el Centro de Educación Primaria para Adultos, el CEMPA, para que todos tengan la posibilidad de practicar deporte. Porque si no, todo lo que estoy contando, hoy los clubes tradicionales no lo están haciendo. Y muchas veces el niño que no le gusta los deportes tradicionales, no tiene la posibilidad de hacer algún deporte. Y creemos que es fundamental para los niños que tengan esta posibilidad, por la formación que trae el deporte. Recién lo decían los 2 precededores de la palabra, ¿no? Lo que significan los valores, el compañerismo, la solidaridad y tantas cosas que nos enseña el deporte. Bueno, nosotros además creemos que el Estado municipal, el Estado en general, es de la gente. Por eso escuchamos demanda de los distintos actores sociales y vamos incorporando y desde el municipio apoyamos y creamos nuevas actividades y apoyamos las actividades minoritarias o mayoritarias. Por eso entre General Cabrera, General Deza y Perdices, son 3 ciudades que estamos unidas en 15 kilómetros, tenemos una ciclovía en donde además, por la cuestión laboral, que muchos ciudadanos se interrelacionan, además se practica ciclismo y se hace deporte. Por supuesto potenciada por nosotros y estamos trabajando para siempre tener la carpeta asfáltica en condiciones. Por ejemplo, teníamos reclamos que en General Cabrera no había canchas de bocha sintética. Si alguno conoce el tema,
están las de tierra batida o las sintéticas. Bueno, desde el municipio realizamos en un club las canchas sintéticas. Lo hicimos en una participación mixta. El club y el municipio aportaron el mismo dinero para construir las canchas sintéticas y que tuvieran siempre con el concepto de mismas posibilidades que los bochófilos de General Cabrera estuvieran en las mismas condiciones para practicar el deporte, pero también para competir cuando tenían una competencia regional, provincial, nacional. Y también becamos a deportistas que se destacan a nivel provincial, a nivel nacional. Tenemos grandes deportistas que en ciclismo, que en mountain bike, recién nombraba lo del Dakar, motocross, karting. Bueno, siempre a esos deportistas que se destacan, el municipio está presente, por supuesto, con alguna ayuda económica, porque no lo dije al pasar las distancias que tenemos. Para poder destacarse, los jóvenes de la ciudad de General Cabrera tienen que viajar a Córdoba, no sé si a Rosario, pero a Buenos Aires, a competir. Y bueno, lamentablemente las distancias son largas, entonces siempre está el apoyo municipal. Y para nuestras escuelas deportivas, escuchando las demandas, se van acrecentando y se van surgiendo nuevos problemas. Porque en la interrelación con Córdoba, no sé si todas las provincias de la Argentina, tenemos muchos municipios, tenemos 427 municipios y comunas, con lo cual hay mucha actividad, estamos muy cerca, y hay mucha actividad regional. Entonces, así fue que compramos 2 tráficos para deporte, compramos un colectivo municipal para que se puedan trasladar a las competencias, y además hicimos convenio con las instituciones que tenemos para que también puedan utilizar este tipo de logística para poder viajar, porque también los clubes se están muriendo por la cuestión económica, porque es un viaje para viajar a jugar al fútbol, los infantiles, una escuela de tenis y trasladarse, el costo del colectivo es impresionante. Quizás suene menor en lo que estábamos hablando por la importancia que tiene el deporte, pero la realidad indica que hoy es un problema y que el Estado municipal se tiene que hacer cargo, porque si no, no tienen la posibilidad de nuestros deportistas jóvenes de participar en otros lugares. Bueno, nosotros también hemos intervenido, no sé si me queda mucho tiempo, bueno, voy a ser rápido, hemos intervenido en General Cabrera, como muchos pueblos del interior del país, el ferrocarril nos divide en 2. Tenemos un barrio, el céntrico, y el otro barrio, que siempre en Cabrera se llamó el otro lado. Ustedes saben, los que de Argentina me están escuchando, acá hay una grieta muy importante en el país para los que no conocen Argentina. Una grieta social, económica, política. Nosotros en ese predio de la estación era el lugar de división de General Cabrera. Lo que hemos hecho hoy es el lugar de unión de General Cabrera, porque lo hemos transformado en un espacio público deportivo, donde se puede caminar, porque hemos hecho una vereda perimetral de todo el cuadro de la estación, que son 1.500 metros rodea, y además le incorporamos, escuchando la demanda, un skate park, le incorporamos una canchita de fútbol, vóley, básquet, distintos deportes, además de plazas de juego para los niños, para que la familia, en vez que sea el lugar de desunión, sea el lugar de la unión de General Cabrera. Así que para terminar, para ser breve, hablando de la pospandemia, nosotros en la prepandemia y la pospandemia siempre tenemos un pensamiento similar, que el deporte tiene que ser inclusivo, el deporte tiene que estar municipal, hablo, el deporte tiene que estar pensado en aquellos que no les gusta el deporte tradicional, no tienen posibilidades, porque si no, caemos en lo que es el bullying y todas esas cuestiones que están hoy cada vez mayores, porque al chico que no le gusta el fútbol lo miraban raro hace un tiempo. Entonces, a través de la práctica de distintos deportes, tenemos la posibilidad de canalizar este tipo de soluciones. También quiero contarles que los profes de las escuelas municipales, todos están capacitados para trabajar sobre bullying y sobre grooming. Cuestiones importantes también y muy problemáticas en la actualidad. En la pospandemia, nosotros hemos generado protocolos a cada deporte que tenga que estar habilitado o que ya está habilitado. En Córdoba, en nuestra zona, no en Córdoba capital, en el interior, tenemos zona blanca, estamos en fase 4, hay muchos deportes permitidos y nosotros lo que hacemos es controlar que se cumplan los protocolos. Y todos los profesores municipales y también de las distintas instituciones están
realizando cursos de bioseguridad para que cuando se incorporen a sus tareas habituales tengan claro cómo es trabajar en la pospandemia. Así que siempre previniendo. Bueno, para terminar, les agradezco el espacio. Somos una ciudad chica, pero muy pujante, y creemos también que del deporte es con cultura, deporte, la inclusión realmente es verdadera cuando el Estado municipal es presente y atiende a los que no atiende las instituciones que a veces practican las cuestiones más importantes para ellos, pero dejan de lado al sector más vulnerable. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Ciudades educadoras incluye ciudades pequeñas, medianas y grandes. Acá tenemos un ejemplo, una diversidad no solo cultural, sino una diversidad de tamaño y también, bueno, una amplitud geográfica, ya que los tres expositores han puesto en escena sus experiencias desde distintos puntos del continente. Ya que, bueno, hablaste de protocolos, Marcos, en tu disertación, y lo mismo, bueno, lo han comentado Francisco y Adrián, acá vía chat, las ciudades presentes en la plataforma nos hacen una pregunta para los tres. Una de ellas es, ¿cómo tienen pensado promover estas nuevas conductas de cuidado para realizar las actividades deportivas, una vez que se empiece a ir liberando las nuevas actividades deportivas o recreativas? La pregunta concreta es esa. ¿Cómo tienen pensado promover las nuevas conductas de cuidado? No sé quién quiere arrancar respondiendo. Bueno, en realidad nosotros empezamos en un trabajo, como decíamos en la exposición, con un trabajo en conjunto, primero con las asociaciones y federaciones, viendo la especificidad de cada deporte, y después con los clubes, viendo la infraestructura de cada uno de ellos y generando distintos protocolos. Primero un protocolo general en cuanto a los hábitos de ingreso, de higiene, respeto al protocolo y del distanciamiento social, y después que principal en cuanto al tema de la trazabilidad y el control de quién ingresa a cada lugar para poder bloquear y aislar inmediatamente si hay algún tipo de caso sospechoso. A partir de ahí, y con este comienzo de la actividad de forma progresiva, lo que estamos haciendo es capacitaciones en los clubes y una campaña, digamos, de difusión en cuanto a reforzar los hábitos en esta nueva normalidad. La única forma que tenemos de generar la vuelta al deporte mientras esté el COVID es responsabilidad social, digamos. Cada uno tiene que asumir que se tiene que cuidar a uno mismo y cuidar al prójimo. Entendiendo esto, nosotros vemos que no habría posibilidad de que el deporte genere contagios. De ahí creemos que va a ser fácil, en el sentido de que los deportistas y la gente que vive en el deporte está más acostumbrada que otros a adaptarse a las reglas y a las normas, ¿no? Que es lo que lleva el deporte en sí, apenas uno entra a una cancha. Así que estos son los dos pilares, la difusión y la concientización de la gente en cuanto al respeto de las nuevas normas y la creación de estos protocolos para que se puedan implementar de la mejor manera en cada institución deportiva. Gracias, Adrián. Francisco, no sé si... Ajá, sí, definitivamente creo que estos dos componentes que habla Adrián son fundamentales, pero bueno, nosotros aquí lo que empezamos a implementar fue que en la construcción de estos protocolos invitamos a las ligas a experimentarlos, a conocerlos, inclusive a proponer algunas condiciones para poderlos operar y experimentar. Y bueno, de esa manera ellos son los principales promotores y que llevan hacia los usuarios este tipo de protocolos. Sí es también un poco el estar en este sentido de la vigilancia,
de estar, que los observen y de estar, ahora sí como decimos, ¿no? Estar tras de ellos para que se cumplan. Los protocolos que establecimos en los deportes que de alguna manera controlamos, o que son escuelas, o que ya tienen la posibilidad de una práctica, los podemos regular, pero cuando la gente sale a jugar y a practicar un deporte por voluntad o en la cancha ahí de su colonia, de su comunidad, y bueno, no los practica, entonces es donde nos cuesta un poquito más de trabajo y es donde tenemos que intervenir. Porque, bueno, los que están en nuestras unidades, pues aquí los tenemos, aquí tenemos la gente y tenemos ese control. Pero la cancha ya de la colonia donde se juntan los amigos, los niños, los jóvenes a jugar, ¿cómo vamos a intervenir? Y bueno, aquí estamos también fortaleciéndonos un poco con los padres de familia. A través de los padres de familia, bueno, estamos tomando esa conciencia. En algunos casos hemos hecho algunas prácticas ya con padres de familia para que ellos los conozcan y nos apoyen también cuando sus hijos o sus conocidos salgan a practicar alguna actividad física, que bueno, nosotros no tenemos esa capacidad de tener supervisores por toda la ciudad, pero sí que cada padre de familia nos ayude con esa parte. Es el proceso en el que estamos ahorita construyendo esa estrategia para la implementación de los protocolos deportivos que estamos haciendo. Muchas gracias, Francisco. Marcos, no sé si quieres agregar algo. No, lo han dicho muy bien Francisco y Adrián. Acá digamos, volcado a nuestra ciudad de 7.000 habitantes, todas las actividades deportivas que están habilitadas, nos encargamos de que cumpla con los protocolos, fundamentalmente, pero también lo que dijeron quienes me precedieron los dos de la palabra, ¿no? La responsabilidad social de los niños, de la familia, para que bueno, tengan todos los cuidados posibles para hacer una práctica deportiva. Adrián, acá voy a leer dos preguntas que han realizado en el chat para vos. Una es si tienen pensado cómo se reanudarían las estancias y eventos deportivos que debido a la pandemia han afectado prácticamente a todo el mundo y en donde se debería tomar en cuenta el menor contacto físico posible. Esa pregunta es para vos, Adrián. Sí, ahora estamos en una vuelta, por lo menos en Santa Fe, se ha dado años. Segundo, se ha habilitado en la franja horaria de 7 a 19, casi con normalidad en los deportes individuales sin contacto, y después con algunos tipos de modificaciones y de mitigaciones en el resto de los deportes que no garantizan el distanciamiento social. O sea que hoy te diría que la ciudad de Rosario están practicando casi el 80% de los deportes, obviamente que desde el tenis, que se puede jugar casi libremente con en singles, o al golf, que se puede jugar casi con normalidad, al básquet o al rugby, que estarían en un principio haciendo solamente preparación física, garantizando el distanciamiento social y el uso del elemento, de la técnica individual con elemento propio, con un elemento cada uno. A partir de ahí nosotros creemos que estas etapas que se dan, hay que plantearlas cada 14 días, hay que hacer un corte y una evaluación y empezar a ver qué resultado hubo, si no generó ningún tipo de retroceso en cuanto a cómo se viene manejando la pandemia en temas de la salud, ir arriesgando un poquito más y ir soltando a lo mejor el tema de empezar a crear pequeñas burbujas de entrenamiento donde si compartimos la pelota en la práctica sea siempre con los mismos 2 o 3 o 4, depende del deporte, para si hay algún problema encapsularlo ahí y no tener que cerrar o toda la actividad o todo el club. Creo que vamos a ir soltando de a poco, con evaluaciones cada 14 días, y obviamente que hay deportes que van a poder volver a la normalidad mucho más rápido que otros,
donde depende, obviamente, por ejemplo, el maratonista va a poder entrenar y está ahí entrenado, va a ser difícil que con la normalidad anterior hoy se pueda volver a correr una maratón que junta 500, 1000 o 5000 personas en una largada. Todo depende también en el día a día cómo vaya progresando el sistema de salud y si está obviamente algún tratamiento o algún tipo de solución mucho más que solucione la pandemia en general. De ser así, creo que tenemos que ir saliendo muy progresivamente a ir a convivir con el virus de la forma más segura. A hoy, como estamos hoy, estamos respetando aquellos deportes que tienen ya distanciamiento social en su formato y si no generando el distanciamiento social con distintas mitigaciones en el resto de los deportes. Creo que tenemos que ir paso a paso y en eso tenemos que ser muy cautos para no retroceder, ¿no? El año deportivo, digamos, competitivo, podríamos decir que está perdido, no vale la pena arriesgar, sí tener a nuestros jugadores ya en movimiento para que no deje ninguno de hacer la práctica deportiva y apuntar a una competencia ya el año que viene, y vemos, a lo mejor vamos a poder competir dentro de este año, pero ya los tiempos son acotados y los campeonatos no van a ser por el formato de los años anteriores. Y ya te digo, nosotros lo que pretendemos es esto, crear en el deportista la responsabilidad social, el tema de los nuevos hábitos del distanciamiento, y que no hay que confiarse. Rosario está teniendo muy pocos casos, pero estamos a 300 kilómetros de Buenos Aires, que tiene mucho más casos, y si el virus llegó de China hasta acá, mucho más fácil es que llegue de Buenos Aires a Rosario, estamos a 300 kilómetros con un flujo de tránsito continuo, porque necesitamos, digamos, hay una vida comercial entre Rosario, entre Buenos Aires y el resto de la República Argentina que no se puede negar y que no podemos aislarlos de todos los recursos que vienen desde allá. Así que creo que la cuestión es eso, el respeto y la progresividad. Adrián, aprovecho para luego le reformulamos las preguntas que tengo para Francisco y para Marcos, pero aprovechando que tenías la palabra, acá hay una persona que en realidad lo que consulta es cómo en la dirección de deporte has llevado adelante el trabajo interno, cómo han trabajado durante la pandemia, tanto la organización, la funcionalidad de la Secretaría de Deporte. Esta pregunta viene, hay muchos de los participantes de las distintas ciudades que son directores de deporte, secretarios de deporte, etc. Mirá, nosotros en una primera instancia estuvimos apoyando todo el sistema de salud y armando todos los centros de aislamiento y dando una mano en cuanto también a la cuestión alimentaria en los barrios y los refugios para gente en situación de calle. Estuvimos con todos nuestros recursos de la Secretaría ahí, armando los centros de aislamientos para contagiados si el sistema de salud se desbordaba. Teníamos abierto 4 o 5 centros de aislamiento para gente en situación de calle cuando estaba la cuarentena, también lo teníamos tomado desde la Secretaría de Deportes. Ayudamos también mucho al reparto de alimentos en los barrios más carenciados, y con el tema del apoyo a los adultos mayores que estaban aislados y que necesitábamos cuidarlo, a darle contención y brindarle el servicio de hacerle las compras o acercarle los alimentos. A partir de ahí eso se fue descomprimiendo, cuando se fue descomprimiendo y fue empezando algunas actividades, por ejemplo la salida de las caminatas recreativas por los parques, que fue lo primero que se descomprimió el gobierno como salida a la cuarentena. Estuvimos también ahí como educadores o como moderadores del espacio público, diciéndole a la gente que no use los juegos infantiles, que no use los gimnasios a cielo abierto, que se lleve su hidratación, que no use los bebederos públicos, que circule, que no haga picnic, digamos. En la primera etapa estuvimos también con ese tema. Y ahora, cuando se empezó a mover el deporte, primero capacitando a haciendo los protocolos con las asociaciones y las federaciones
bajándole esos protocolos, después capacitando a la gente de los clubes, a los dirigentes, a los entrenadores y a las subcomisiones, y el tema de los gimnasios, mi señora me va dictando, ¿viste? Vos la conocés, entonces, digamos, estas cuestiones de hacer el home office tienen estas particularidades. Y me dice que no me olvide de los gimnasios, porque cuando se abrió el protocolo, hicimos el protocolo con los gimnasios, estuvimos haciendo el protocolo con ellos y después hicimos, una vez que abrieron, una recorrida no de control, sino de ayuda e implementación. Ese mismo trabajo venimos haciendo con sectores que están muy golpeados, como las canchas de fútbol 5 y las canchas de pádel, donde se mezcla el tema del deporte y el negocio, y bueno, no solo asesorando los protocolos y cómo va a ser la vuelta, sino también brindándole información para que les lleguen ayuda económica, la ayuda con el tema de los servicios, con el pago de los impuestos. Creo que hay que estar conteniendo también a toda la parte comercial de la ciudad, y bueno, a nosotros nos toca esa, cancha de fútbol 5, gimnasios y cancha de pádel, que en realidad son, el intendente de General Cabrera, Marco, lo de saber, son socios nuestros también. Si ellos no funcionan, también dejan de tributar y dejan de mover la rueda económica de la ciudad. Así que en estos tiempos difíciles creemos que tenemos que estar apoyándolo, y estamos en lo que más podemos, que es con el asesoramiento de cómo implementar estos protocolos, porque obviamente que han abierto sus puestas con factor ocupacional, con horario, con restricción en esta nueva normalidad, y hay que ver si eso funciona o si hay que hacer algunas modificaciones de los protocolos que hicimos al principio de la pandemia, que va cambiando día a día. Así que estamos abocados a eso, y esperando que vaya progresando esto para ir soltando un poquito cada vez más, y por lo menos lleguemos, a lo mejor en una primera etapa sin público, pero a una normalidad de las prácticas deportivas, primero en todas las franjas etarias y después en la forma convencional, no con adaptaciones como ahora. Muchas gracias, Adrián. Para Francisco y Marco, hay una pregunta para ambos, que es la siguiente. En el proceso de formación de las escuelas deportivas, ¿cuál es el factor humano que influye para lograr el éxito que han obtenido? Bueno, en el caso de las escuelas que nosotros estamos implementando, el factor humano tiene que ver mucho con el interés de los jóvenes por la práctica o por algún tipo de práctica de la actividad física, que es algo que tenemos que atender. Muchas veces nosotros creemos que un deporte es el que deben de practicar, y ellos, bueno, traen otro tipo de actividades que quizá nosotros no habíamos pensado. Hay ahora una serie, sobre todo en las colonias marginales, una serie de actividades de deportes que le llaman urbanos, y que bueno, quizá nosotros no lo habíamos pensado, pero nos están haciendo ese planteamiento ya los jóvenes. Tenemos, por ejemplo, un grupo de jóvenes que por aquí ya tiene hasta una asociación, que es una asociación de monociclo, y que bueno, ese tipo de actividades no lo habíamos tenido considerada, pero ellos ya los están organizando, y nosotros, bueno, ellos ya tienen ese planteamiento, y así hay otra serie de actividades que los mismos jóvenes, y bueno, yo creo que igual que Argentina, lo que arrasa es el fútbol. Todo el mundo, lo primero que piensa en el deporte es, vamos a poner una escuela de fútbol, y bueno, también es un poquito llevarles estas o algunas otras alternativas de otros deportes. Tenemos, por ejemplo, aquí estamos fomentando mucho el tochito bandera, el handball. Tenemos ya algunas escuelas que estamos ya fomentando, sobre todo en esas áreas donde el fútbol es como más fundamental. Y bueno, inclusive tenemos hasta escuelas de taekwondo, de defensa personal, que son cosas que la misma gente nos va pidiendo. Y bueno, también que vamos teniendo los sectores, porque ese es otro factor fundamental. Nosotros funcionamos con instructores. Aquí hay un programa en México que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene una beca para poderse insertar en la vida laboral. Y bueno, nosotros tenemos una cantidad de estos jóvenes
que nos apoyan y que son los que van a las comunidades y realmente son los que hacen el trabajo. El otro factor humano muy fundamental son los padres de familia. Los padres de familia que son los, sobre todo en las etapas de jóvenes y adolescentes, que son los que nos están apoyando bastante, sobre todo para lograr esa motivación y que el joven asista regularmente a las escuelas. Pueden asistir un día los 25 niños, hacemos la actividad, vamos, supervisamos y ahí están. Pero lo que buscamos es que realmente esos 25 niños estén cada 3 días de una manera constante, durante periodos largos, ya nosotros hablamos de la primera etapa de 3 meses, para ir formando esos hábitos, porque no vamos a formar de la noche a la mañana. Es todo un proceso que tenemos que ir siguiendo y que, bueno, tenemos que estar todos en constante comunicación, porque quizá a lo mejor empiecen a fallar los niños, pero también pueden empezar a fallar los instructores, como están retirados de su lugar de origen o de su casa. Tenemos que estar en esa constante vigilancia y tenemos que estar en esa comunicación constante de que se atiendan los problemas, porque encontramos una infinidad de problemas que quizá ahorita sería por tiempo, podríamos ir señalando cada uno y tardarnos tiempo, ¿no? Van desde los que ya tenían tomado en los espacios deportivos, que luego a veces, lejos de ser un espacio para el fomento de la actividad deportiva, eran centros porque ahí jugaban un ratito la cáscara y luego se tomaban más cerveza y ya se quedaban y se adueñaban del espacio. Y ya la gente no se acercaba. Entonces hay que rescatar esos. O eran centros de adicciones, también hay que decirlo. Por eso nosotros tuvimos que pedirle a Seguridad Pública, a la coordinación de aquí del municipio, que ellos nos acompañaran y pudiéramos rescatar ese lugar, esa cancha que era para actividad y empezar a poner la actividad. Y en algunos casos estos grupos se han ido alejando, o en algunos donde más éxito hemos tenido, algunos se han integrado a las escuelas, inclusive hemos abierto escuelas a partir de esas células de las comunidades. Y bueno, es algo muy complejo, que es una problemática muy diversa, dependiendo de cada comunidad y de cada sector. Pero el factor humano pues está básicamente entre los padres de familia, la autoridad de la comunidad, no hablamos de la autoridad del presidente municipal, de regidores, no, de los que están ahí directamente en la comunidad y que detectan toda la problemática que se tiene. Muchas gracias, Francisco. Te agrego, Marcos, ya que es tu turno de responder, que una pregunta que hacen, hicieron en realidad varios participantes que preguntan en ciudades como la de tu dimensión, profundizar un poco el trabajo con los adultos mayores en la pandemia, ¿no? Y estos grupos de riesgo principal, que es lo que han hecho en ciudades de las dimensiones como General Cabrera. Sí, un poco lo que decía, coincido absolutamente con lo que decía Francisco, de lo que significa el éxito del factor humano en la escuela deportiva. Primero es la participación de los jóvenes, de los niños, en donde nosotros en nuestras escuelas deportivas tenemos 800 personas que participan, y justamente la participación debe interrelacionarse con la familia, que nosotros realizamos muchos eventos para que se integre el niño deportista, el joven deportista con la familia. Por ejemplo, para el Día del Niño, para el Día del Padre, para el Día del Abuelo, para el día... Siempre hacer eventos en donde intervenga la familia, porque creemos que es la célula más importante para bajar los valores que necesitamos que empecemos a transmitir, ¿no es cierto? Y que los jóvenes, los niños se formen en esos valores. Y también coincido con lo que decía Francisco en el sentido de, yo creo que tenemos que ocupar el espacio público, porque si no, lo ocupan a veces chicos que, bueno, no ven otra salida que juntarse a tomar cerveza o el tema de las adicciones, y le quitan el lugar del espacio público a aquellos que quieren ir en familia, a participar de un deporte, a practicar, a caminar, a pasar un día saludable. Entonces todo un trabajo concatenado. Nosotros, nuestra área de deporte trabaja en relación directa con el hospital municipal, con salud, con adicciones, porque todo está concatenado, porque muchas cuestiones se van resolviendo no de un sector, sino de una multiplicidad de factores. Así que nos parece muy importante.
Y también creo que es importante lo de los adultos mayores. Y yo también, o sea, cómo trabajamos también, Adrián explicó claramente, ¿no? En nuestro equipo de profes de educación física hicieron lo que también pasó en Rosario. Primero estuvieron al servicio del municipio de defensa civil para estar en la trinchera también, trabajando en la pandemia, siendo servidores públicos, yendo a entregar alimentos, bueno, todo lo que se trabaja, también controlando el ingreso a nuestra ciudad, tomando la temperatura, y después con las habilitaciones se fueron incorporando al control del protocolo, bueno, todo lo que se habló. Y fundamentalmente en la pandemia con los adultos mayores fue contención, fundamentalmente tener el vínculo, el contacto a través de teléfono, de la visita muy, muy cuidadosa, respetando los protocolos, no solo para hacerle los servicios de comprarle algo, sino también insistirle en el movimiento, que ahora que tuvimos 3 meses encerrados, nos damos cuenta de lo importante que es la movilidad, porque aquel que no hizo deporte en 3 meses, hoy va a jugar al tenis y le va a doler todo el cuerpo, porque evidentemente nos damos cuenta de la importancia que tiene para la salud el movimiento. Y nosotros hacemos mucho hincapié, perdóname, te robo un minuto más, en lo que es la inclusión de los chicos con capacidades diferentes. A toda edad, nos parece muy importante que tengan la posibilidad de hacer deporte, porque si no, evidentemente, creo que se siente muy frustrado ver que otros niños practican, ellos no tienen un ámbito donde se puedan desarrollar. Bueno, muchísimas gracias Marco, muchísimas gracias Francisco, muchísimas gracias Adrián. La verdad que bueno, la idea de estos cibercafés era compartir experiencias y desafíos que tenemos a futuro en el marco del deporte y la recreación en esta situación de pandemia que estamos atravesando. Le voy a dar la palabra a Laura para que ella, Laura Alfonso, que es la directora de la delegación. Quería contarles que hemos sido 80 personas de diversas ciudades participando en este Zoom. Hay un montón de otras preguntas que nos han formulado para ustedes, pero bueno, verán que ya son las 6:30, así que estamos excedidos de tiempo. Le comentamos a todas las ciudades que esas preguntas van a quedar en el foro del aula virtual, que es el que vienen participando previo a intervenir acá en la plataforma para continuar respondiendo las preguntas ahí y bueno, lograr una cooperación entre las distintas ciudades para avanzar en la temática. Laura, te cedo la palabra para que puedas cerrar este cibercafé. Bueno, muchísimas gracias Silvina, espero que ahora se escuche, como siempre estas cosas ocurren a veces, da un poco de frustración, pero creo que la actividad ha sido muy, muy interesante. Por suerte he podido escuchar a todos los oradores, nuevamente agradecer tanto a Adriana, a Francisco y a Marcos por destinar su tiempo para contar sus experiencias, agradecer a todos los participantes. Creemos que estos nuevos espacios nos permiten de alguna manera acercarnos en la distancia de la que nos encontramos en este extenso territorio de América Latina. Agradecer muy especialmente al equipo de la delegación, que siempre pone mucha voluntad, mucha garra, se ocurren nuevas ideas, y bueno, que este espacio nos permita darle más vida a las redes temáticas y nos permita cada vez estrechar más lazos e intercambiar. Creo que el valor de las ciudades educadoras es muy relevante en este momento, porque cuanto más la educación ciudadana, la conducta ciudadana, influye mucho en cómo esta pandemia nos puede afectar, ¿no? En este caso estamos enfocados en el tema del deporte. Creo que algunas de las cosas que decían los ponentes, como apelar a la participación ciudadana, cómo fortalecer la gobernanza en las ciudades, esta gobernanza, esta palabra que quiere expresar un poco cómo es necesario ir acordando, ¿no? Y esto aparecía en los comentarios, cómo reunirse con los clubes, cómo reunirse con los gimnasios, con las actividades privadas, cómo ir acordando con cada uno de los sectores de la ciudad
para fortalecer los vínculos y el trabajo entre el Estado y la sociedad, ¿no? Y cómo fortalecer el valor de la educación en este momento y en todos los momentos, pero cómo en este momento nos hace reflexionar cuán importante es. Así que, bueno, de mi parte nada más, solo agradecerles y esperar que participen en la segunda fase de este café, que tiene que ver con, bueno, participar en el foro, seguir intercambiando, aportar documentos. Sabemos que hay ciudades muy valiosas, muy interesantes en esta participación, y seguramente habrá otras ocasiones en que estaremos escuchando otras voces. Muchas gracias. Bueno, gracias Laura, nuevamente gracias a todos por sumarse a este espacio de reflexión, y esperamos hayan podido aprovechar de las experiencias propuestas. Saludos a todos y continuamos en el aula, como dijo Laura, y les va a estar llegando invitaciones para participar de los próximos cibercafé que estamos organizando desde la delegación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Gusto saludarlos. Muchas gracias. Médico. Gracias, saludos. Muchas gracias a todos.